Hola chicos, vamos a resolver, ver cómo se resuelven las tareas de cálculo integral. La primera tarea era la parte de fracciones parciales. Entonces, en esta tarea solo les puse un caso 2 y todos los demás eran caso 1. Entonces, en la primera parte tenían que esta primera integral factorizar. Entonces, esta x cúbica más x2 menos 6x lo pueden escribir de esta forma. Aquí ya le quitaron una x. Y esta parte de atrás, de adentro, perdón, es un binomio al cuadrado. Entonces lo pueden escribir de esta siguiente manera. ¿Sí? O sea, recuerden que es la multiplicación. Menos 2 por 3 les da menos 6 y la suma 3 menos 2, esta x que tenemos aquí. De tal manera que les quedaría x, x menos 2 y x más 3. Esto quiere decir que esta parte de acá la pueden escribir de esta manera. Entonces reescribimos nuestra función de tal manera que es x más 1 sobre esta parte de acá abajo, y como es caso 1 solo se ponen los coeficientes separados en cada uno de estos. Entonces sería a sobre x, bx menos 2 y cx más 3. Entonces dividimos, vamos a dividir esta parte. Esta parte de aquí lo multiplicamos aquí arriba y aquí arriba. ¿De acuerdo? O sea, es lo mismo de aquí que acá. De tal manera que esto se nos va. De esta parte solo se nos va la x, de esta parte solo el x menos 2 y de esta el x más 3. Nos quedaría de la siguiente manera. ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo que queremos encontrar son los casos cuando esta expresión es igual a 0. Entonces, cuando x vale 0, esto también vale 0. Cuando x vale 2, también vale 0. Y cuando x vale menos 3, también vale 0. Entonces, ahí ya tenemos 3x y 3 variables. Entonces, el primer caso, cuando x vale 0, estos dos se nos van. Nos quedaría 1, que es de esta parte, 0 más 1, 1, menos 2 y 3. De tal manera que haciendo las operaciones, a es igual a menos un sexto. Luego el segundo caso, cuando x vale 2, sustituyen en todos los lados que vean x, 2, y les queda de la siguiente manera. Aquí en este caso el que se nos va es el a, también se nos va el c y solo nos queda el b. Entonces igual hacemos nuestra operación y nos queda que b es igual a 3 décimos. En el último caso, cuando x es igual a menos 3, sustituimos donde veamos x y este se nos va y solo nos queda el c. Nos quedaría que c es igual a menos 2 sobre 15. Entonces volvemos a reescribir nuestra ecuación de arriba, pero ahora con los coeficientes. Este dijimos que era a, este era b y este era c. Y si nos fijamos, todas nuestras integrales nos quedan del tipo de 1 sobre x. Entonces, en este caso, este tipo de integrales, que también viene en su regla del caso 1, queda de la forma de logaritmo de x menos 2 y logaritmo de x más 3, con sus respectivos coeficientes, más c. Este sería el resultado de la primera integral. La segunda integral es el caso 2. Entonces aquí tenemos un x cúbica por x menos 2 al cuadrado. Entonces recuerden que lo que hacemos es escribirlo, pero con sus coeficientes anteriores, que sería x cuadrada y x cúbica para este primer caso, luego x menos 2 y x menos 2 al cuadrado. Entonces esta ecuación nos quedaría de esta manera. Ahora esta parte es la que vamos a multiplicar. Multiplicamos aquí y multiplicamos acá. Nos quedaría x más 1 y si se fijan vamos a ir quitando esta x, esta, así sucesivamente hasta que lleguemos a esta parte de acá.
Aquí en este caso solo dos valores nos dan 0, que sería x igual a 0 y x igual a 2. Entonces vamos a ver con estos valores qué tantos coeficientes podemos encontrar. En el primer caso, cuando x vale 0, todos se nos van, excepto el c. Entonces, haciendo nuestras operaciones, c sería igual a 1/4. Entonces ya tenemos cuánto vale nuestro coeficiente c. Ahora, para el caso de x igual a 2, hacemos nuestra sustitución y el único valor que podemos obtener es el de e. Entonces, e sería igual a 3/8. Entonces ya tenemos el coeficiente de e y el coeficiente de c. Nos falta a, b y d. En este caso, vamos a tener que utilizar lo de la comparación de los coeficientes. ¿De acuerdo? Entonces, aquí esta parte va a ser un poco más larga porque vamos a tener que expandir y multiplicar todos los coeficientes. O sea, tenemos que elevar esto al cuadrado y luego multiplicarlo por esto, esto por esto, elevar al cuadrado y multiplicar. Entonces tenemos que hacer todo. Entonces x menos 2 al cuadrado nos queda x cuadrada menos 4x más 4. Haciendo nuestras multiplicaciones en cada uno. Después de hacerlo por coeficientes, ahora lo tenemos que hacer por exponencial. ¿Sí? Entonces el x4, ¿y qué coeficientes tiene? x3, luego x2, x y el que está solito. Entonces, vamos a comparar con los coeficientes de la izquierda y lo de la derecha. Los de la izquierda son los que serían el x más 1 y los de la derecha pues son todos los coeficientes de letras que tenemos. Entonces, si nos fijamos en la primera parte, no hay x4, ni x3, ni x2, pero sí hay x1 y x a la 0. Entonces, igualamos aquí c igual a 1/4, que es lo que obtuvimos anteriormente, y así vamos a ir sustituyendo en cada uno de ellos. Por decir, en este, el que hice primero fue este, porque si se fijan aquí ya tenemos cuánto vale c. Entonces solo sustituimos, despejamos y llegamos a la conclusión de que b es igual a 1/2. Entonces ya sabemos cuánto vale b. Entonces ahora hacemos este. Ya sabemos cuánto vale c y cuánto vale b. Hacemos nuestra operación y nos queda que a vale igual a 7/16. Y ya con este a obtenemos d. Y que nos quedaría d es igual a 7/16, menos 7/16. Entonces, si queremos comprobar que si sacamos bien nuestros coeficientes, podemos sustituir en esta parte que tenemos acá, e, d, b y a, y comprobar que efectivamente nos sale 0. Si nos saliera algo distinto a 0, podremos deducir que hicimos algo mal en esta parte, ¿de acuerdo? Entonces así ya tenemos todos nuestros coeficientes. Ahora vamos a separarlo, pero con los coeficientes correspondientes, ¿de acuerdo? Entonces, si nos fijamos, la mayoría de las integrales vamos a tener que utilizar ya sea el logaritmo o la manera en que resolvemos normalmente. Por decir, esta que es 1/x, nos quedaría el logaritmo de x. Esta se hace de la manera tradicional, esta también, esta también, y esta también hay que resolverla de la manera tradicional. De tal manera que nos quedaría 7/16 logaritmo de x menos 7/16 logaritmo de x menos 2, haciendo nuestras operaciones, reduciendo términos, menos 1/2x menos 1/8 de 1x cuadrada y menos 3/8 de 1x menos 2 más c. Y podemos aún más reducir. Entonces, como son los mismos, 7/16. Recuerden que por propiedades de los logaritmos, cuando tenemos menos, se dividen. Nos quedaría así y los demás de esta manera.
Ahora para la tercera integral también tenemos el caso 1. Este x cuadrado menos 2, menos 9, lo podemos escribir como x menos 3 por x más 3. Aquí dividimos entre esto para obtener a y b. Entonces nos quedaría que 1 es igual a x más 3 por a más x menos 3 por b. Entonces aquí tenemos ceros cuando x es igual a 3 y cuando x es igual a menos 3. Entonces, haciendo nuestra sustitución, obtenemos que a es igual a un sexto y b es igual a menos un sexto. Lo único que hice fue tomar el primer caso, x igual a 3, y sustituir aquí. Luego el segundo caso, x igual a menos 3 y sustituir acá. Y resolvemos nuestra integral. Igual queda de la forma de 1 sobre x menos algo, que según la regla general del caso 1 nos queda una integral del tipo de logaritmo natural. Entonces es el mismo coeficiente, con el signo menos termina siendo una división. Nos queda un sexto del logaritmo natural de x menos 3 sobre x más 3 más c. La siguiente también sigue siendo un caso 1. Igual esta la vamos a separar en x más 6 y x más 1. Y hacemos el mismo procedimiento. Nos fijamos donde nos dan ceros, x menos 1, x menos 6. Y obtenemos que b vale un quinto y a vale menos un quinto. Igual sustituimos y nos vuelven a dar este tipo de integrales de logaritmos naturales. Y el última integral, igual repetimos el mismo procedimiento. Aquí vemos cuáles nos dan ceros, que sería x menos 2 y x igual a menos 3. Sustituimos, obtenemos cuánto valen nuestros coeficientes y de igual manera sumamos nuestras integrales y obtenemos nuestros logaritmos. Por aquí en este caso lo pueden dejar expresado de esta manera, o también este 3, si lo quieren juntar, lo pueden escribir como una exponencial. Entonces, si quieren juntarlo, se escribiría de la siguiente manera: logaritmo natural de x más 3 al cubo entre, por este menos que tenemos aquí, x más 2 al cuadrado más c. Este sería el resultado. Entonces, si se fijan, el caso 1 pues se sigue de una manera sencilla, solo hay que saber cómo factorizar. Y el caso 2 sí es un poco más largo. Caso 3 y caso 4 pues sí ya son un poco más complejos. Pero en el examen solo voy a poner un caso 1 para que lo estudien bien, para que pues entiendan cómo se hacen esto. Y en el caso de la tarea 2, aquí ya son las integrales definidas. Entonces, esta primera integral es esta función de menos 1 a 1. Lo que hice fue separarlas. Esta se puede poner en una integral. En total tendríamos 4 integrales. Las hacemos por separado. Estas integrales pues ya creo que ya las pueden hacer bien. Les quedaría de esta manera y evalúan. Primero evalúan en 1, que sería esta parte, menos esta función, pero evaluada en menos 1. Haciendo nuestras operaciones nos quedarían menos 8 tercios. En el caso de nuestra siguiente integral tenemos una integral de la forma de x sobre x de 1 a la e. Recuerden que e es el número de Euler. Nos quedaría la integral de 1 a e de 1 sobre x sobre dx. Entonces recuerden que esto lo pueden escribir de esta manera, ¿sí? Para que no se confundan. Y la integral de 1 sobre x es logaritmo de x evaluada de 1 en e. Entonces recuerden que primero va el de arriba menos el de abajo. Logaritmo de 1 es 0 y logaritmo de e es 1. Les quedaría que el área es 1 en este caso. En la tercera integral tenemos seno de x. Recuerden que la integral de seno de x es menos coseno de x y solo le evaluamos en 0 y en pi medios. Entonces es menos coseno de pi medios. Recuerden que pi medios también se puede escribir como 90. Coseno de 90 es 0 y coseno de 0 es 1. Por lo tanto, esta integral es igual a 1.
Para la siguiente integral tenemos lo que es el seno cúbico y un coseno cuadrado de 0 a pi medios. Entonces aquí es importante que recordemos las identidades trigonométricas. Coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x es igual a 1. Nos quedaría seno cuadrado de x igual a 1 menos coseno cuadrado de x. Entonces, donde veamos un seno cuadrado, este seno cúbico lo podemos escribir como seno por seno cuadrado de x, es lo mismo, solo sustituimos. Entonces nos quedaría de esta forma. Haciendo las multiplicaciones nos quedaría seno de x por coseno cuadrado de x menos coseno sexto por seno de x. Entonces así las podemos separar, ya tenemos dos integrales. Y lo que vamos a hacer va a ser un cambio de variable. Vamos a hacer u igual a coseno de x y de u menos seno de x. Entonces ya podemos dejar estas dos integrales de esta forma, como la integral de menos u cuartos y la integral de menos u sextos. Hacemos nuestras integrales, quedaría u quinta sobre 5 y u séptima sobre 7. Regresando a nuestras variables originales, que es coseno, nos quedaría de esta forma. Y sustituyendo, recuerden que coseno de pi medios es 0 y coseno de 0 es 1. Entonces nos quedaría un quinto menos un séptimo igual a 2 sobre 35. Esa sería nuestra respuesta. Para la siguiente integral tenemos logaritmo de x. Recuerden que la integral del logaritmo de x es x logaritmo de x menos x. Igual, solo sustituimos. Primero va el de arriba menos el de abajo y nos quedaría 2.15. Ahora, la parte del área bajo la curva, en esta parte sí les recomiendo que intenten hacer las gráficas para que les quede un poquito más claro. Pero a grandes rasgos lo que les dice es que tenemos una curva del tipo x cuadrada más 2 y va a haber una recta que pasa por estos dos puntos. Entonces imagínense que tienen la curva y hay una recta que pasa por ahí. Entonces les interesa el área que está comprendida entre esa curva y esa recta. Entonces primero tenemos que encontrar la ecuación que describe esa recta. Recordando la ecuación de la recta, que nos quedaría de esta manera, con x1 igual a menos 1, x2 igual a 1, y1 igual a 0 y y2 igual a 4, sustituimos nuestros valores, hacemos nuestros despejes y nos quedaría que la ecuación de la recta es 2x más 2. Igualando los dos, o sea, la ecuación de la curva y la ecuación de la recta, obtenemos esta siguiente función, que sería x cuadrada menos 2x. Entonces, para encontrar los límites de integración, tenemos que ver en qué parte esta función se hace 0. Entonces, factorizando la x, vemos que cuando x es igual a 0 y cuando x es igual a 2, esta función nos da 0. Entonces, nuestros límites de integración es de 0 a 2. Entonces, aquí la integral que tendríamos sería de 0 a 2 de x cuadrada menos 2x. Podemos separarla en dos integrales. Integramos, son integrales sencillas y evaluamos de 0 a 2. ¿De acuerdo? Y aquí hay que revisar el área para que vean de dónde a dónde tienen que acomodar esto. Por ejemplo, a mí aquí me salió negativo, pero tienen que procurar que las áreas sean positivos. Y este es al cuadrado, ¿de acuerdo? Y después, el siguiente problema nos dice que hay que encontrar el área de la figura limitada por yx cuadrada, y igual a x igual a 0 y x igual a 2. Entonces tenemos que encontrar los puntos de corte entre la recta y la parábola, que sería x cuadrada y x. Igualamos, nuestra función quedaría como x cuadrada menos x igual a 0. Y aquí los valores que nos darían problemas sería x igual a 0 y x igual a 1. Entonces aquí tendríamos tres puntos de intersección, cuando vale 0, cuando vale 1 y cuando vale 2. Entonces en el primer caso, de 0 a 1, la recta va a quedar encima de la parábola.
Entonces aquí en este caso, como la recta queda encima de la parábola, la x, que es la función de la recta, va a ser positiva y menos la función de la parábola. Igual hacemos nuestra integral, evaluamos de 0 a 1, nos quedaría un sexto de u cuadrada. En el siguiente caso, x igual a 1 de x igual a 2, la recta queda por debajo, entonces tenemos que cambiar. Arriba está la parábola y abajo está la recta. Igual hacemos nuestro despeje, nuestra integral, nuestra sustitución, nos quedaría 5 sextos. Y esta es una área partida en 2, entonces a la hora de sumarlas nos quedaría un sexto más 5 sextos igual a 1. El tercer problema, les pide encontrar el área de la región del plano limitada por las curvas y igual al logaritmo de x y y igual a 2 y los ejes coordenados. Entonces tenemos que ver en qué punto se corta la curva y la recta. Entonces tenemos que el logaritmo de x va a ser igual a 2 y aplicando las propiedades de los exponenciales nos queda que x es igual a e al cuadrado. Entonces este es el punto donde la recta se va a cortar. Entonces, realizando su gráfica, podrían observar que es un rectángulo que está partida por una recta. Entonces el área bajo la curva de y igual al logaritmo de x y se puede ver que ahí se dibuja el área de un triángulo. Entonces en este caso nos interesa la base por la altura. Aquí dijimos que x va a ser igual a e cuadrada y y va a ser igual a 2. Entonces por eso la base por altura es e cuadrada por 2, sería x por y. Y el área bajo la curva, que es lo que nos falta, hacemos la integral, el logaritmo de x. Esta es una integral que ya hicieron un poco más arriba, de tal manera que les quedaría 2e menos c más 1. ¿De acuerdo? Entonces aquí revisando, el logaritmo de 1 menos 1, este se va a 0, este se hace el 2, o sea, este logaritmo quita este exponencial y nos queda un 2, que sería el 2e cuadrada, menos e cuadrada más 1. Y haciendo esta operación nos queda e cuadrada más 1. Entonces, si se fijan, lo que nos interesaba pues era encontrar qué era la figura que formaba nuestra recta y nuestra función. Y ya para terminar la parte de las integrales de volumen, nos dice que hay que calcular el volumen del cuerpo formado al girar alrededor del eje X, limitada por estas dos gráficas. Entonces igual, hay que encontrar los puntos de intersección, igualamos estas dos funciones, de tal manera que obtenemos los puntos de intersección, que sería 5 y 0. Pero como tenemos que y es igual a x, tendríamos las coordenadas 0,0 y 5,5. Entonces vamos a integrar de 0 a 5. Entonces aquí recuerden que la fórmula es pi por la función al cuadrado. Pero aquí en este caso tenemos dos funciones, la función de la parábola y la función de la recta. ¿De acuerdo? Entonces aquí en este caso vamos a tener que restar por la manera en la que se está delimitando nuestra área. Entonces esta parte al cuadrado menos esta parte al cuadrado. Entonces hacemos nuestra expansión y nos quedaría de la siguiente manera. Entonces este 36x cuadrado se le resta este x cuadrado y nos quedaría de esta forma. Entonces aquí ya podemos integrar de la forma fácil. Después de integrar tenemos que evaluar de 0 a 5. Primero hacemos el 5, luego hacemos el 0 y nos quedaría
625 pi sobre 3. Recuerden que el pi ya viene siendo parte de la fórmula, unidades cúbicas, porque aquí ya estamos hablando de volumen. Ahora, para calcular el volumen del cilindro formado por el rectángulo, tenemos estas rectas, y igual a 2, x igual a 1 y x igual a 4, y gira alrededor del eje x. Entonces aquí nuestra función es 2 y nuestros límites es de 1 a 4. Entonces es nuestra función al cuadrado, que es 2, 2 al cuadrado es 4, pero recuerden que la integral de una constante es x. Entonces nos quedaría 4πx evaluado de 1 a 4. Lo que nos quedaría 4pi por 4 menos 4pi por 1, dando resultado 12pi unidades cúbicas. Esa sería nuestra área. Y ya para terminar, nuestro último problema es calcular el volumen de la esfera de radio R. Entonces recuerden que la ecuación de la circunferencia es x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada. Esta ecuación nos está diciendo que está en el centro de nuestro plano cartesiano. Entonces nuestra función está dada por y y tenemos que despejar. Entonces y nos quedaría como la raíz cuadrada de r cuadrada menos x cuadrada. Entonces, suponiendo que está en el centro por la ecuación de la circunferencia, nuestros límites irían de menos r, el 0, y luego la r, de menos r a r. Entonces sustituimos nuestra función, la elevamos al cuadrado, y nos quedaría r cuadrada menos x cuadrada, que pueden ser separadas en dos integrales. Aquí en este caso, a la hora de integrar, nos queda x r cuadrada y menos x cúbica sobre x. Evaluamos en r y en menos r. Esta parte es r positiva, esta parte es r negativa. Hacemos nuestras operaciones, nuestras sumas. Y nos quedaría que el área, o más bien el volumen de una circunferencia es 4pi r al cuadrado, r al cubo por u al cubo. Y si nos fijamos, pues este es el volumen de una circunferencia como tal, ¿de acuerdo? Entonces, les pido que repasen esto, que si tienen alguna duda me pregunten. El examen va a constituir en un problema del caso 1, eso sí les digo que va a haber. También va a haber integrales definidas, así como estas, pero esas son hacer integrales y evaluar. Y va a haber un par de problemas de área bajo la curva y de volumen. ¿De acuerdo? Entonces, les recomiendo que practiquen hacer sus dibujitos para que entiendan más cómo se hacen. Y pues si tienen alguna duda, pues ya saben que me pueden preguntar. Entonces nos vemos, chicos, que estén bien.